Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar de una vez con nuestro encuentro sincrónico. Recibí solamente 2 correos de estudiantes que me contestaron acerca de la propuesta de cuándo querían que hiciéramos el encuentro sincrónico. Entonces, dado que no fue una participación, digamos, como esperaba, con la opinión de todos, volví a programarlo para la misma hora. Espero que pues aquí se puedan conectar la gran mayoría, los que no escucharán después la grabación. Entonces, mientras no tengamos otra, digamos, observación o sugerencia, pues mantendremos el encuentro los días viernes a esta hora, a partir de las 7, de 7 a 8, 7 y 45, dependiendo del tema. Muy bien, hoy entonces vamos a dedicar el encuentro a que revisemos un poco el concepto de punto de equilibrio, de margen de contribución, lo que son los costos dentro de una organización y con miras al desarrollo del taller que ustedes deben entregar la próxima semana y que supongo que ya deben estar avanzados en la realización del mismo. Entonces aprovecharemos para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto, aunque estoy seguro que una vez que revisemos el ejercicio que tengo preparado desarrollar con ustedes hoy a manera de explicación, pues seguramente se van a aclarar muchas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces voy a compartir la pantalla. Por favor, me informan si están viendo ya mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Al compartir la pantalla no puedo mirar el chat, entonces les agradezco que conecten los micrófonos y que en el momento en que necesiten, porque no entiendan algo o tengan alguna pregunta, pues me interrumpan. Los que no tengan micrófono habilitado, pues por favor, algún compañero que pueda estar mirando el chat y me transmita las inquietudes de ustedes. Entonces, vamos a arrancar con un ejercicio típico, un ejercicio de los que normalmente se hacen cuando vamos a determinar el punto de equilibrio dentro de una organización, dentro de una empresa. Y que de alguna manera es parecido al taller que ustedes deben estar desarrollando para entregar la próxima semana. Entonces, empecemos por repasar qué es el punto de equilibrio. Cuando ustedes leyeron su eje, allí les explicaron que en toda empresa, cuando produce artículos, cuando produce bienes o servicios para vender, pues incurre en una serie de gastos y de costos para producir ese artículo o ese bien. Ahí, digamos, que hay una diferencia en términos de definiciones y de denominaciones que es importante que tengamos claro y que miremos. Lo primero, la diferencia entre un costo y un gasto. Un gasto es todo aquel valor, aquello en lo que incurre la empresa para funcionar y que es independiente de lo que se produzca y de la cantidad de producto o servicio que se produzca. Entonces, un gasto es generalmente algo fijo que no depende de la cantidad de producido, de la cantidad de productos y que no interviene tampoco, como no interviene en la producción del bien o del servicio, pues no es una inversión como tal. Es lo que en contabilidad se denomina un costo fijo o gasto, a diferencia de los costos variables, que son aquellos que dependen de la cantidad de producto o servicio que yo voy a
realizar en un momento determinado. Entonces, esa es una diferencia importante que ustedes tengan presente. Lo que es un costo que no depende de lo que yo produzco, por ejemplo, en lo que se incurre con el arriendo, con los servicios, con el pago de personal fijo dentro de la organización, como en este ejemplo que les estoy colocando yo acá, en donde costos fijos, por ejemplo, pueden ser el arriendo, si se paga, los servicios públicos, el valor que se le paga por el salario a una secretaria, a un mensajero, al gerente, las personas que, independiente de lo que se produzca, ahí están y hay que pagarles por ello. Entonces, fíjese que si en una empresa yo tengo a una secretaria y le pago, por decir algo, 1 millón de pesos, le pagaré, produzca o no produzca, venda o no venda mi producto, tendré que pagarle. Lo mismo los servicios públicos. Si yo produzco o no produzco, pues de todas formas tengo que pagar el servicio de luz, de agua, de teléfono, igual con el arriendo. Sea que venda o que no venda mi producto o servicio, pues tendré que cancelar ese valor. Por eso se lo denomina costo fijo, es decir, porque no cambia. Normalmente en periodos largos de tiempo, durante un año, son los mismos. Y tenemos de otro lado los denominados costos variables. Los costos variables, esos sí son los que dependen de lo que yo produzca, de la cantidad de bien o de servicio. Por eso aquí siempre se tienen en cuenta los insumos o la materia prima o la mano de obra para producir esos artículos. Entonces, fíjense que dependiendo de si yo produzco mucho o poco, tendré que comprar mucha o poca materia prima. Entonces, el valor que yo gasto, que yo invierto para producir, depende de la cantidad que voy a producir. Igual con la mano de obra. Aquí hay que hacer una diferencia entre la mano de obra de producción y otros pagos de salarios que no necesariamente son mano de obra de producción, como lo que mencioné antes, secretaria, mensajero, etc. Estos son los dos grandes componentes del costo dentro de una organización, ¿cierto? ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel punto en el cual yo produzco y vendo, pero no obtengo ningún excedente o ninguna ganancia. Es decir, estoy igualando lo que gasto y todos mis costos con lo que vendo. Se denomina punto de equilibrio porque es como el punto intermedio, el balance entre mis ingresos y mis egresos. No gano, pero tampoco pierdo. Y es un punto que es importante conocerlo dentro de la organización porque es el que me determina a partir de qué cantidad yo voy a obtener una ganancia o un rendimiento. Es importante también porque quien esté diseñando un plan de mercadeo dentro de la organización o quien esté controlando la parte financiera de la organización debe saber cuál es el mínimo de producto que debe vender. El mínimo para no perder y el mínimo a partir del cual empezará a obtener ganancias. Entonces, de ahí sale esta determinación o cálculo de lo que denominamos el punto de equilibrio. ¿Preguntas hasta acá? No, señora, hasta el momento. Ok, es sencillo, ¿cierto? Es muy claro. Entonces, para efectos de desarrollar el ejemplo, supongamos que tenemos unos costos fijos como los que ustedes están apreciando acá, que yo pago por un local 3 millones de pesos, que pago en servicios 500,000, que le cancelo a una secretaria un salario de 1 millón y a un mensajero 1 millón. Esto es un ejemplo. Aquí no están contemplados todos los posibles costos fijos y variables. Pues se supone que si yo tengo una empresa, pues de ahí yo debo deducir el valor de mi salario, de mis honorarios o como lo quiera llamar, y que seguramente tendré otros costos fijos. Pero para efectos del ejemplo, pues consideremos solamente estos 4.
igual costos variables. Supongamos que vamos a producir, qué sé yo, empanadas. Tenemos una empresa, una microempresa para producir y vender empanadas. Entonces, tendremos unos costos variables que serán la materia prima. No sé, llamemos a esto a harina, carne, etcétera, lo que se le echa a una empanada. Y que tenemos un costo por la producción de esas empanadas, que es, aquí lo denomino mano de obra. Estos valores, pues tenemos que saber si son valores por unidad producida o por qué tipo de unidad. Por ejemplo, para los costos fijos, aquí suponemos que esto es un pago mensual, es decir, que el arriendo son 3 millones de pesos mensuales, que los servicios son 500.000 pesos mensuales, que la secretaria es 1 millón de pesos su salario mensual, igual que el mensajero. Los costos variables acá estarían especificados por unidad de producción, es decir, un costo, como es un costo variable que depende de la cantidad que yo produzco, entonces aquí lo puedo expresar en términos de valor por unidad. Entonces, lo que me cuesta los insumos para producir la empanada, es decir, yo cuantifico cuánto se me va en harina, cuánto se me va en carne, en huevo, etcétera, y supongamos que por cada empanada que yo produzco debo gastar 750 pesos y que el costo deducido por mano de obra, es decir, lo que le pago a una señora o a un par de señoras que fabrican las empanadas, es 500 pesos por unidad producida. Y tenemos el precio de venta del producto. Obviamente yo tengo una microempresa y vendo un producto, pues debo saber en cuánto lo vendo. Y relacionemos esto con lo que hemos visto de aquí para atrás. Recuerden que ese precio de venta es como el precio de mercado, es como el precio de equilibrio, ese que vimos allá y que ustedes desarrollaron en el taller, en donde se encuentra cuál es el precio promedio en que se vende el producto. Supongamos que la gente está dispuesta a pagar 2.500 pesos por cada empanada. Entonces ese es mi precio del producto. Claro, en algunas empresas pues existen otras formas, otros métodos para establecer el precio, pero supongamos que eso ya está establecido y que es este valor. Entonces, estos son mis datos para el ejercicio. El precio de venta de cada unidad de empanada, 2.500, unos costos variables constituidos por estos valores y unos costos fijos constituidos por estos valores. ¿Entendido el problema y entendido los datos que tenemos? Sí, señor. Sí, ok, ¿está todo entendido? ¿O hay por ahí, alguien habló pero no lo entendí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces estos son mis datos. ¿Cuál es el problema? ¿Perdón? Bueno, entonces estos son los datos y el problema lo que me pide es que yo averigüe cuál es el punto de equilibrio. De acuerdo con lo que acabo de explicar, el punto de equilibrio es encontrar cuántas empanadas yo debo vender para que a 2.500 pesos por empanada tenga la cantidad que me permita cubrir mis costos. Es decir, que aunque no gane, me permita cubrir todos mis costos. Ese es el problema a resolver. Para ese problema, pues necesito los datos de cuáles son mis costos fijos y mis costos variables y el precio del producto. Debo tener toda esta información. Si me faltara los costos variables o los costos fijos o no supiera cuál es el precio, pues no podría resolver. Entonces, lo primero que tengo que saber es que para poder encontrar el precio de equilibrio, pues yo debo saber cuáles son mis costos y a cómo voy a vender cada unidad de producto. ¿Listo? Bueno, con base en esta información, entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el eje,
tenemos unas ecuaciones o definiciones que son las siguientes. 1. Los costos totales será la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿cierto? Y para eso no necesito estudiar mucho, ¿cierto? Casi que por intuición o por sentido común, pues yo lo deduzco. El costo total para producir un bien o un servicio, pues estará definido en términos de mis costos fijos y mis costos variables, lo que tengo acá señalado. Yo ya tengo cuáles son mis costos fijos, ya tengo mis costos variables, pero observen que aquí el costo variable lo tengo por unidad. Por unidad. Por eso, para encontrar el costo total, debo multiplicar el costo variable por la cantidad que vaya a producir. Sí, esa es la fórmula que a ustedes se les muestra en el eje. Costo total igual a costo fijo más costo variable por cantidad. No olvidar y tener claro el por qué se multiplica el costo variable por la cantidad. Bueno, ¿para todos es entendido? ¿O alguien tiene dudas sobre esto? Profe, yo sí a mí me genera una duda ahí. ¿Cuál? Estamos hablando que el costo, por unidad, si el costo es por unidad, cuando lo multiplicamos, esa Q es que, o sea, las unidades que sacamos a diario, o sea, lo multiplicaríamos por los mismos costos que usted nos está dando, los costos fijos mensual. A ver, más o menos. Pero recuerden que los costos fijos... ¿Y es Valle, cierto? Sí. Por favor, los que no vayan a intervenir, cierren el micrófono para que no nos interrumpamos con otras conversaciones. ¿Listo? Bueno, a la pregunta que me haces. Ojo, los costos fijos son ya los costos totales por mes. Estos no tengo que multiplicarlos por cantidades. Además, por definición, acabo de explicar, los costos fijos no dependen de la cantidad que yo produzca. Son costos, como su nombre lo indica, fijos, independiente de si yo produzco una empanada, 10 o 100 empanadas. Por eso, aquí en la fórmula de costo total, costo fijo está solito porque ya lo tengo totalizado. Pero los costos variables sí los tengo aquí por unidad producida. Entonces, yo para poder determinar el costo total tengo que sumar al costo fijo el costo variable de las cantidades que produzca. Aquí Q representa cantidad. Hubiera podido colocarle otro nombre a esta variable, una C o una E de empanada, cualquier otra letra, pero le coloco Q porque es como aparece en el eje, en el material que ustedes leyeron, para que no se confundan y hablemos sobre lo mismo. Esta Q representa la cantidad de empanadas que yo voy a producir. Entonces, para este ejemplo, los costos totales están dados por los costos fijos, que es todos estos valores, más la cantidad, el costo variable por Q. Todavía no sé cuál es Q. Este Q es lo que voy a averiguar, porque recuerden que el problema me pide precisamente eso, hallar Q como la cantidad que debo producir para encontrar el punto de equilibrio. Bueno, la siguiente ecuación es la de los ingresos. Ojo, ¿qué es un ingreso para la empresa? Pues es todo lo que obtiene por la venta de sus productos. Entonces, de la definición sale la ecuación, mire, I de ingreso es igual a P, que es el precio
por la cantidad que vaya a producir. El precio de cada empanada, según lo vimos aquí en los datos, es de 2.500 pesos por unidad. Quiere decir que los ingresos serán 2.500 por la cantidad de empanadas que vaya a vender. Si vendo solo una empanada, pues mi ingreso será solamente 2.500. Pero si vendo 10 empanadas y Q vale 10, entonces mis ingresos serán 25.000 pesos y así sucesivamente. Aquí lo coloco como P por Q. Q todavía no sé cuánto es porque eso es lo que tengo que averiguar. Aquí estamos mirando solamente las ecuaciones, ¿listo? Luego tenemos la de utilidad. La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos totales. También por sentido común yo lo deduzco. ¿Cuál es la utilidad de un negocio? Pues la utilidad es la diferencia que hay entre el ingreso, lo que yo obtengo por la venta, menos lo que me cuesta producir ese artículo. Entonces, ingreso menos costo total, esa será mi utilidad. Y por definición, como lo he mencionado y como lo dice ahí en el eje, lo que ustedes leyeron, el punto de equilibrio será aquel en el cual ni gano ni pierdo, es decir, aquel en el cual mi utilidad es cero. O dicho de otras palabras, el punto de equilibrio es aquel punto en el cual yo vendo una determinada cantidad de producto que me permite cubrir mis costos totales. Luego, esta definición de punto de equilibrio la puedo expresar de esta manera, mire. Punto de equilibrio es cuando los ingresos menos los costos totales son iguales a cero. ¿Preguntas? No, señor. Ok. ¿Entendido para todos? Muy bien. Entonces, ya tengo mis datos del problema, ya sé lo que tengo que averiguar y ya tengo las definiciones con las fórmulas o con las ecuaciones. ¿Qué sigue acá? Hacer el cálculo, es decir, reemplazar todos estos valores en las ecuaciones y en esta última para hallar el punto de equilibrio. Entonces, eso lo tengo acá en este cálculo. Tengo una. Dígame. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, parece que no. Es alguien que está hablando por allá. Bueno, entonces, aquí tengo resumido ya todos mis datos. Tengo consolidado todos mis datos, toda la información, más las fórmulas. Entonces, vamos a hallar el punto de equilibrio y el margen de contribución. ¿Cuáles son mis datos? Una empresa vende sus productos a 2.500 pesos por unidad. Los costos variables son materia prima 750, mano de obra 500, es decir, mi costo variable total es 1.250. Quiere decir que para producir cada artículo que voy a vender en 2.500, me gasto 1.250 pesos. Pero adicional a estos costos variables, tengo los costos fijos, que son esto, arriendo, servicio, secretaría y mensajero, que sumados todos me dan 5.500.000. Entonces, costo variable 1.250, costo fijo 5.500. Venimos aquí con las fórmulas. Mi costo total, me dice que el costo total es la suma de costo fijo, 5.500.000, ¿cierto? Más costo variable por cantidad, 1.250, miren, costo variable multiplicado por Q. Esto es lo que quiero averiguar, por eso Q no tiene todavía un valor. Esa es una ecuación. Otra ecuación es ingreso, que ya lo vimos, es el precio por la cantidad que voy a producir, ¿cierto? El precio lo conozco, 2.500, multiplicado por Q, que es lo que tengo que averiguar. La utilidad. La utilidad es ingreso menos costo total. Entonces, reemplazando por sus valores,
Utilidad es igual a ingreso. Aquí lo tengo, mire. Ingreso es 2.500. Uy, aquí tengo un error. 2.500 Q. ¿Cierto? El ingreso es el precio de venta por la cantidad que voy a vender. Estoy reemplazando en esta ecuación. Ingreso 2.500 Q menos costo total. Menos, ojo, costo total lo pongo entre paréntesis porque es una expresión de dos cantidades. Entonces es 2.500 menos todo esto que es el costo total. Mire, 5.500.000 más 1.250 por Q. Señor. Qué pena interrumpirlo. Se me fue la imagen de su pantalla. Ah, vamos a ver qué pasó. Y aquí dice que está compartiendo. Bueno, voy a volver a compartir. Qué pena, si seleccionan el cuadro del profesor abajo, vuelve a aparecer la pantalla. A mí también se me fue. Entonces, darle a donde dice, donde está el profesor y vuelve a aparecer la pantalla. Ups, ahora se me perdió la opción. No me sale. Ya la tengo otra vez por acá. Me dicen, por favor, si ya la ven. Sí, señor. Perfecto. Entonces venimos acá. Y vamos acá, mire. Y vamos en que la utilidad es ingreso menos costo total. Entonces reemplazo, ingreso, lo tengo acá, menos costo total, que es todo esto, por eso lo pongo aquí entre paréntesis. Punto de equilibrio es donde la utilidad es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tomo la ecuación de utilidad que es esta, mire. Utilidad es ingreso menos costo total, lo que acabo de escribir acá. Y eso lo igualo a 0. Ahí, cuando esta expresión se iguale a 0, encontraré mi punto de equilibrio. Entonces, simplemente reemplazo 2.500 Q menos el costo total, que es todo esto, 5.500.000 más 1.250 por Q igual a 0. Ya tengo una ecuación con una incógnita que es Q, lo que hago es despejar. Entonces 2.500 por Q, ojo, aquí estoy desbaratando este paréntesis, entonces este menos que está acá me afecta todo lo que está en el paréntesis, tengan cuidado con eso. Menos 5.500.000 menos por más da menos, por eso aquí aparece menos. Este más queda convertido en menos cuando yo destruyo el paréntesis. 2.500 Q menos 5.500.000 menos 1.250 Q igual a 0. Para despejar voy a dejar todas las expresiones que tengan Q del lado izquierdo y paso al lado derecho el resto. Entonces, 2.500Q menos 1.250Q me da 1.250Q positivo. Este 5.500.000 que está aquí negativo lo paso al otro lado del igual como positivo. Por eso aquí tengo 1.250Q igual a 5.500.000. Como me interesa averiguar Q, entonces lo dejo aquí solito al lado izquierdo y el 1.250 que está multiplicando pasa acá a dividir. Entonces Q es igual a 5.500.000 dividido entre 1.250 y eso me da 4.400. ¿Entendido? Entonces, este 4.400, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué significa 4.400? ¿Quién me dice?
¿Es el número de unidades necesarias para llegar al punto de equilibrio? Muy bien. Es el número de unidades que yo debo vender a 2.500 pesos cada una. Si yo vendo 4.400 unidades a 2.500, estaré cubriendo todos mis costos. No me queda nada de utilidad, pero estaré cubriendo todos mis costos. Entonces, este es el número de unidades que debo producir y vender para estar en equilibrio. Por eso se llama punto de equilibrio. Es decir, para que con lo que obtenga de la venta de 4.400 cubra todos mis costos. Así no me quede utilidad, pero estoy en equilibrio. Por eso es importante este 4.400. Si produzco 4.399 unidades, estaré perdiendo. Y si produzco y vendo 4.400 unidades, ya empezaré a tener ganancia. ¿Sí ven? Esa es la importancia de este valor que encontramos acá y que denominamos punto de equilibrio. Sencillo. Es simplemente tener muy claro estas definiciones de costo total, cómo está constituido, a qué es igual el ingreso, a qué es igual la utilidad, y saber que el punto de equilibrio es aquel en donde la utilidad es cero. El resto es carpintería, como nos dicen, es decir, desarrollar estas ecuaciones y despejar esta variable Q. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Profe, Señor. entonces, para la, el, para determinar el margen de contribución sería el precio menos los costos variables. Ah, muy bien. Sí, señor. Que es lo otro que nos preguntan. El margen de contribución es, como lo acabas de mencionar, es aquel margen que me queda luego de cubrir mis costos variables. Exactamente. Y se halla haciendo esa diferencia, encontrando esa resta, el valor de esa resta, con respecto solo a los costos variables. Ese es mi margen de contribución. Muy bien. Otra pregunta, profesor. Bueno, entonces, en Sí. teoría, a partir de estas unidades, yo he alcanzado un punto de equilibrio. Bueno, entonces ya he pagado los costos fijos y he pagado los costos variables de tantas de 4.400 empanadas, ¿no? Pero, Sí, señor. entonces, como nos plantea tener una utilidad del 20%, yo necesitaría producir más empanadas para empezar a tener utilidades. Entonces, prácticamente, a medida que yo hago más empanadas, mis costos variables siguen creciendo, pero, entonces, en pocas palabras, mis costos totales para tener el 20% de utilidad, ¿a partir de cuánto lo sumo? Es lo que quiero saber, porque por ejemplo en este caso, si mis costos totales llegan a, que no veo el valor total acá en este caso, pero digamos que fueran 10 millones para 4.400 empanadas, es hipotético. Si yo quiero tener un 20% de utilidad, mis costos variables van a seguir subiendo. O sea, ¿en qué punto se llega al 20%? Ah, bueno, muy bien. Entonces, en el punto de equilibrio no tenemos ganancia, ¿cierto? Porque por definición es aquel en donde la utilidad es cero. Donde la utilidad es cero, yo ahí sé cuáles son todos mis costos, ¿cierto? Porque tengo 4.400 unidades que me da mi punto de equilibrio. Entonces yo con estos 4.400 puedo encontrar mi costo total. En esta ecuación reemplazo esta Q por 4.400. Y aquí, resolviendo esta ecuación, encuentro mi costo total. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Bien. Una vez que yo sepa cuál es mi costo total, ya puedo resolver la pregunta que tú haces. Si yo sé que mi costo total es, voy a poner cualquier valor, 10 millones, entonces, si a mí me dicen que cuál debe ser el producido para tener una utilidad del 20%, pues entonces le sacaré el 20% a esos 10 millones, ¿sí? Y ese será el valor de referencia para hallar esa cantidad que me dé una utilidad del 20%. Es decir, esas preguntas ya son sobre proporciones, sobre porcentaje dependiendo de el punto de referencia. Si a mí me piden cuál debe ser la cantidad para una utilidad del 20% sobre el costo total, pues primero averiguo cuál es ese costo total en el punto de equilibrio y con ese costo total saco el porcentaje y vuelvo y resuelvo para Q. Te va a quedar muy más claro, bueno, a todos les va a quedar más claro con lo siguiente. Una vez que yo tenga estos valores y que tengo estas ecuaciones formuladas con base en los datos que tengo, yo puedo armar mi tabla de datos o mi serie de datos. Mire, para el ejemplo, mis costos fijos, son 5.500.000, independiente de la cantidad que produzca. Aquí en estas dos columnas tengo cantidad y costo fijo. Produzca 0 o produzca 6.000 unidades, mi costo fijo es el mismo. ¿Listo? Esto es claro, es sencillo. En el caso de los costos totales, aquí he armado una tablita. Profe, qué pena. Sí. ¿Me hace un favor? ¿Se puede volver un momentico a la tabla anterior? Sí. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, y vamos acá. Los costos totales, como para los costos totales sí intervienen los costos variables, entonces, dependiendo de la cantidad que yo produzca, los costos totales van variando. A medida que voy produciendo más cantidad, los costos totales se me van aumentando, por supuesto, que era parte de la pregunta que me hacían ahorita. ¿Cómo encuentro yo esta tabla de datos? Pues con las fórmulas que tengo allá desarrolladas. En Excel muy fácil, ya ustedes lo vieron para el taller pasado, cómo en Excel yo puedo a partir de la ecuación, encontrar estos valores. Mire, costo total es igual a 5.500.000 más el costo variable, que es 1.250, multiplicado por una cantidad, que es esta que tengo acá. Entonces, pues simplemente le pido a Excel que me calcule los valores. Aquí tengo otra serie de datos con costos totales. Para los ingresos, lo mismo. Aquí tengo cantidades y para los ingresos es precio por cantidad. Es decir, cada valor en esta columna será el precio que yo lo conozco, que es fijo, 2.500 multiplicado por la cantidad que produzca. Por ejemplo, acá, para 500 unidades, el ingreso será 500 multiplicado por 2.500 y es este valor. De aquí para abajo, pues se repite en la fórmula. Aquí tengo la serie para utilidad. Dependiendo de la cantidad que yo produzca y venda, tendré diferentes valores de utilidad. Fíjense que si no produzco, mi utilidad es negativa, es decir, es pérdida, y es igual a mis costos fijos. Si yo produzco 500, todavía estoy perdiendo. No tanto como acá, pero todavía estoy perdiendo. Y así sucesivamente hasta que por acá, entre este y este valor, voy
tengo mi punto de equilibrio, fíjense. Con 4.000 unidades todavía pierdo 500.000, pero con 4.500 ya estoy ganando. Quiere decir que entre estos dos puntos está el punto de equilibrio, que como lo vimos anteriormente es 4.400. Ahora, con Excel, ustedes pueden graficar. ¿Se acuerdan que para el taller anterior ustedes hicieron algo muy parecido a esto que tenemos acá? Ustedes le pueden pedir a Excel que les grafique esas tablitas de datos que están aquí a la izquierda. Ya les muestro. Y que les saque una gráfica. Que es esta que está acá. Miren. Esta gráfica sale de estas tablas de acá. Ya les mostré cómo se va en una misma gráfica, cómo se van insertando todas las gráficas, todas las líneas. Entonces, mire, esta de los puntos rojos representa los costos totales. Esta de los puntos azules representa el ingreso. Esta que es una línea horizontal representa el costo fijo, y es horizontal porque independiente de las cantidades que yo produzcan, en el eje X están todas las cantidades, miren, 1.000 unidades, 2.000, 3.000. Si produzco 0, 1.000 o 6.000 unidades, el costo fijo siempre es el mismo, se mantiene aquí en 5.500.000. Esta, la de los puntos verdes, corresponde a la utilidad, que es esta serie de datos. En la gráfica, pues, también se puede ver cómo varía mi utilidad dependiendo de la cantidad que yo produzca. Es negativa mi utilidad en todos estos puntos. O sea, produzco 0, produzco 1.000, produzco 2.000, produzco 3.000, hasta 4.400, mi utilidad es negativa. Por eso, esta línea está aquí, toda por debajo de este eje horizontal. A partir de este punto, que es 4.400, de acá, es que yo empiezo a tener ganancia. Mire, me lo muestra la línea que está acá. ¿Sí? Esta es otra forma de interpretar y de ver más fácil este cálculo que hacemos acá. En el taller a ustedes no se lo piden, pero pues es una manera como más fácil de entender. Sin embargo, el ejercicio queda resuelto cuando ustedes encuentren el punto de equilibrio, y las otras preguntas que les hacen en el taller, pues ya se resuelven a partir de acá. Importantísimo que ustedes tengan claro los conceptos. ¿Qué es el costo total? La suma de costo fijo más el costo variable multiplicado por la cantidad. Porque el costo variable depende de la cantidad. Que los ingresos son iguales al precio por la cantidad que se venda. Que la utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Que el punto de equilibrio es igual a cuando la utilidad es 0. Y que entonces yo puedo reemplazar en estas ecuaciones anteriores esa utilidad menos, que es igual al ingreso menos el costo total, y que si igualo a 0, encuentro el punto de equilibrio, y ahí hallo la cantidad, que para este ejemplo es 4.400. Ahora, en el taller, pues a ustedes les colocan unas preguntas que son muy parecidas, no se vayan a dejar confundir, son muy parecidas a este ejemplo que acabamos de hacer. Aquí en el taller se les recuerda esas ecuaciones que acaban ustedes de ver. Mire, costo total es costo fijo más costo variable por la cantidad. Ingreso es precio por la cantidad. Utilidad es ingreso menos, aquí hay un error, menos el costo total. El punto de equilibrio viene dado por la relación utilidad igual a 0.
¿sí? Teniendo presente que utilidad es ingreso menos el costo total. El margen de contribución es el precio menos el costo variable. Este es el margen de contribución unitario, precio menos costo variable. Para el caso del ejemplo nuestro, ¿cuál es el precio? 2.500. Costo variable, 1.250. Entonces, la diferencia entre esto y esto es el margen de utilidad por unidad. ¿Qué quiere decir eso del margen de utilidad? Si yo resto 2.500 menos 1.250, me da 1.250. Lo que quiere decir es que cada unidad me genera un margen de 1.250. Quiere decir que la utilidad yo la puedo obtener fácilmente a partir de el margen de contribución. ¿Listo? En el taller, entonces, a ustedes les dan un ejemplo parecido. Una empresa produce de producto alimenticio, desea evaluar la rentabilidad de un nuevo producto. Los costos fijos son, mire, aquí les están dando el total de los costos fijos. En el ejemplo, yo se los di más discriminado, aquí se los dan total. No tienen que hacer ninguna otra suma, sino que ahí ya está. 40.000 euros. El costo variable es 5 euros por unidad. Dice, si el precio de venta es 10 euros, ya le están dando los tres datos que necesitan. Costo fijo, costo variable. Si ustedes suman estos dos, multiplicando el costo variable por la cantidad, obtienen los costos totales. Precio de venta, 10. Dice, el margen de contribución de los ingresos generados por este producto a los costos fijos por unidad. Ya saben cómo hacerlo. De hecho, casi que aquí está ya dicho. Aquí es donde de pronto ustedes tienen que pensar un poquito, que era la pregunta que me hacían ahorita. La cantidad de producir que asegurará a la empresa una utilidad del 20% sobre el costo total. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Como les acabo de explicar. Primero tienen que encontrar el costo total en el punto de equilibrio. A ese costo total que corresponde, aquí se lo están dando de una vez, que corresponde al 20%, es cuando tenemos 2Q. El punto de equilibrio expresado en unidades de producción, pues es como el ejemplo que les acabo de mostrar. Y ya, Profe, ese es el taller que tienen que hacer. Cuénteme. entonces básicamente para la punto B del punto 3, si fueran 10 millones, el 20% son 2 millones, el total son 12 millones, sería calcular el total de unidades para producir para tener 12 millones. Sí, esa es una forma de hacerlo, sí, señor. Vale. Encuentran el punto de equilibrio, con el punto de equilibrio el costo total, y con el costo total sacan el 20%. La otra forma es expresado en términos de ecuación, que no tendrían que hallar el punto de equilibrio, sino simplemente plantear la ecuación con el porcentaje, pero como lo entiendan y como les quede más fácil. Recuerden que un problema yo lo puedo desarrollar por diferentes caminos. Lo importante es que la lógica del desarrollo sea la adecuada, teniendo en cuenta estas definiciones, y que hagan bien la operación y deben llegar al mismo resultado. Entonces, como lo entiendan mejor, esa es una forma, es muy fácil encontrar el punto de equilibrio, los costos totales, sacarle el 20% y con ese 20% encontrar el nuevo Q, o sea, la cantidad que les asegure ese 20%. Ok, profe, gracias. ¿Y será que puede poner en Excel la fórmula para sacarlo en porcentaje? La fórmula, no, porque les estaría resolviendo el problema. Es que ahí sí es para que ustedes hagan un esfuercito mental de colocar en términos de ecuación esto que está acá, que está casi que como lo pide la ecuación. Si ustedes lo leen con detenimiento, llegan allá muy fácil. Vale, profe, muchas gracias. Sí, es que si se los coloco, le quito el encanto al problema, al taller. Entonces, les
les suprimo la oportunidad de que ustedes piensen un poquito y eso no quiero hacerlo, porque eso es como sí, el encanto que tiene el taller, para que ustedes lo piensen un poquito. Pero como les digo, lo pueden resolver por cualquiera de los dos caminos. El más corto y el más fácil es con la ecuación, pero por el otro lado también les da. Vale, profesor, muchas gracias. Con gusto, con todo gusto. A ver, como para ayudarles un poquito, ese punto B, creo que les da como 12.000 en la cantidad. O sea, el punto de equilibrio es, no les digo más, pero creo que que asegure, la cantidad que asegura ese 20% sobre el costo total es como 12.000, pero háganlo, no se confíen en que esa es la cantidad ni traten de cuadrarlo así. Aquí lo más importante es que ustedes le pongan la lógica al desarrollo de su problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es muy sencillo. Si ustedes tienen clarito el concepto de los costos y de la utilidad y del punto de equilibrio, el resto es hacer operaciones. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les deseo que les vaya muy bien en este taller. Cualquier inquietud, pues me escriben antes del domingo y con mucho gusto yo estaré ahí atento para resolverles. Entonces, con esto damos por terminado nuestro encuentro. Una feliz noche, feliz fin de semana y no se les olvide, el lunes deben subir su taller. Muchas gracias, profesor. Bueno, con todo gusto. Que estén muy bien entonces. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias.